Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite el Señor de poder transmitir la palabra de Dios. Bien, y ahora, como lo hemos indicado en el mensaje de este día, vamos a considerar acerca de por qué unos magos vinieron a adorar al Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver que unos magos vengan o se relacionen con la adoración al verdadero Dios? Es algo que realmente a mí mucho tiempo me llamó la atención y en realidad no sabía cómo explicar que unos magos hayan venido precisamente a adorar a Jesús, porque era muy extraño aquellos que se supone que practican la magia, el ocultismo, estuvieran relacionados en la adoración al verdadero Dios. Y en esta hora vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios los antecedentes de esos magos del Oriente. ¿Quiénes eran los magos del Oriente y por qué vinieron a adorar a Jesús en su nacimiento como rey? O por su nacimiento, porque había nacido el rey de los judíos. Y vamos a partir en el nombre del Señor Jesucristo del Evangelio según Mateo. Por cierto, de las 4 versiones de la vida del Señor Jesucristo, es Mateo el único que nos habla de este acontecimiento de los magos del Oriente. Y vamos a citar entonces Mateo capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 al versículo 12, vamos a leer ahí en el nombre de Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que la hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Bien, este es el relato entonces acerca de los magos del Oriente. Vamos a comenzar por señalar el verdadero significado de la palabra mago. La palabra mago es una palabra que no es del griego, es decir, que en el original no está escrita esa palabra en el idioma griego, sino que es una palabra del idioma persa. Es una palabra extranjera, magos, que precisamente así está escrita en el original. ¿Y qué significa magos? Actualmente nosotros entendemos que magos son los que practican la magia, algunos hasta llaman la magia blanca o la magia negra, y a esos son los que consideramos como magos. Pero en realidad, ¿cuál es el verdadero origen de esa palabra mago
o magos. Esta palabra persa, que es una palabra no griega, es una palabra que se usaba para referirse a un grupo de sacerdotes medos persas. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el pueblo de Israel había una tribu que eran los levitas. Ellos eran llamados a ocuparse del sacerdocio, los levitas. ¿Y qué significa levitas? En realidad, levitas no tiene un significado, sino que realmente así se llamaba uno de los hijos de Jacob, Leví. Y ahí vino la familia de los levitas, pero no tiene en sí un significado. De la misma manera, la palabra magos no tiene un significado, sino que era la palabra persa que se usaba para referirse a un grupo de sacerdotes de los medos y los persas. Y vamos a ver en la palabra de Dios de dónde provienen esos magos. Y para ello vamos a partir primeramente del libro de Daniel, que nos da bastantes referencias sobre estos magos. Daniel capítulo 1, libro del profeta Daniel, capítulo 1, dice el versículo 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos. Ahí aparece la palabra magos refiriéndose a este grupo de sacerdotes medos persas. Y en este caso, los 4 jóvenes hebreos, o Daniel y aquellos 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, fueron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Encontramos entonces que aquí hace la palabra de Dios mención acerca de estos magos que estaban en la corte del rey Nabucodonosor. ¿Qué hacían esos magos en la corte del rey Nabucodonosor? ¿Cuál era su función? Su función era asesorar al rey, su función era aconsejarlo, a ellos consultaba el rey sobre todo negocio, ya sea como en este caso, si era un asunto de algún sueño o que él necesitara alguna revelación, a ellos consultaba. Es más, estos magos eran los que llevaban a muchos de los reyes a gobernar. Tenían gran influencia, gran poder en el reino de Babilonia y luego en el reino de los medos y los persas, enseguida en el reino de los griegos y finalmente en los tiempos del Señor Jesús en el reino de los romanos, de Roma. Pero vamos a seguir considerando en Daniel capítulo 2. Continuamos leyendo ahí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu y sus sueños se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos. Ahí nuevamente la Biblia habla de estos magos, que alguien o algunos estudiosos de la Biblia han mencionado que estos no son más que sinónimos de aquel grupo de sacerdotes,
a los que consultaba el rey Nabucodonosor, pues esos mismos magos eran astrólogos, eran caldeos también. ¿Dónde queda Ur de los caldeos? En las tierras precisamente que dominaron los medos y los persas, es decir, al oriente de Israel, pasando el río Tigris. Ahí está esa zona de los caldeos. Entonces ahí se menciona nuevamente a estos magos, a los cuales el rey Nabucodonosor hizo llamar para consultarlos, y les dijo, sigue diciendo el versículo 2, ¿para qué los mandó llamar? Para que mostrasen al rey sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Note usted que lo que nos hace pensar que magos, astrólogos y caldeos se refiere a los mismos, lo confirma este versículo 4. Pues dice el versículo 4, ya agrupando estas magos, astrólogos y encantadores, los agrupa solamente como los caldeos. Cuando dice en el versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos. No tiene que decir ahí, respondió el rey y dijo a los magos, y dijo a los astrólogos, y dijo a los encantadores, y dijo a los caldeos. No, sino que simplemente al decir que dijo a los caldeos, se está refiriendo a estos mismos. Sigue diciendo el versículo 5, que les dijo a los caldeos o a los magos. El negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos. Es decir, que los amenazó de descuartizarlos. Y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Respondieron la segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que se muda el tiempo, por tanto decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Los caldeos, es decir, ahí los magos, respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No había quien pudiera interpretar este sueño. Sin embargo, sabemos que Daniel, por revelación de Dios, pudo revelar este sueño y su declaración. Pues dice ahí la escritura en el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Ahora aquí se les llama sabios de Babilonia. Entonces el arcano quiere decir misterio. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo y hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza,
y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos, es decir, da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Entonces, esto evitó que se matara a los magos, a los caldeos, que como ya dijimos, se refiere a los mismos. Pues dice el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey que yo mostraré al rey su declaración. Daniel evitó, no solamente tuvo la revelación de este sueño que se le había ido al rey Nabucodonosor, sino que también evitó con esta revelación que Dios le dio que se matara a los caldeos o a los magos. Entonces ahí vamos viendo cómo los caldeos o los de Babilonia, los sabios, los magos, empezaron a tener sin duda grande admiración hacia Daniel porque tuvo una mayor revelación que ellos mismos. Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a seguirles la pista a estos magos aquí en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 4 de Daniel, versículo 1. También leemos ahí en el nombre del Señor Jesús. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama, por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron, otra vez ahí lo cita. ¿Quiénes vinieron? Vinieron magos, astrólogos, caldeos. Note usted que ahora ya no usa ahí el i, sino que dice vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, indicando con esto que esto muy bien pudo haber sido solamente sinónimos de estos magos, que ellos eran astrólogos, eran caldeos y también adivinos. Vinieron y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo, Belsasar, príncipe de los magos. La versión 60 dice, Belsasar, jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Bueno, aquí habla de otro sueño que tuvo acerca de un árbol espléndido y que fue cortado. Bien, pues aquí vemos nuevamente cómo se habla de estos magos a los cuales el rey Nabucodonosor consultaba, y ahora el versículo 9 señala que Belsasar, que es Daniel, estaba como jefe de los magos. Él estaba encima de ellos, él estaba sobre ellos, aunque aquel grupo de sacerdotes magos tenían una influencia y un poder tremendo en toda la corte y en todo el reino de Babilonia. Sin embargo, Daniel
en el cual había espíritu de Dios, estaba como jefe de todos esos magos. Notemos entonces la influencia que Daniel tuvo con estos magos. Seguimos siguiéndole la pista a estos magos aquí en el libro de Daniel, ahora en el capítulo 5. Voy a leer primeramente el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora está hablando del rey Belsasar, que hizo un banquete con todos los vasos que trajeron del templo de Jerusalén, es decir, vasos sagrados. Y dice el versículo 5 que en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron. Y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos. Aquí otra vez se citan ¿a quién? A los magos. El rey clamó en alta voz, en este caso el rey Belsasar, clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. Sin embargo, esta visión de esta mano que escribía estas letras también fue revelado por Daniel. Pues vemos ahí en el versículo, voy a leer desde el versículo 22, disculpen. Y tú, su hijo Belsasar, le dijo Daniel, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino con ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mené, contó tu Dios tu reino y ya lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue roto y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí está nuevamente cómo Dios ensalzó a Daniel sobre aquellos magos. Ahí estaban presentes también, no pudieron declarar esta visión de aquella mano que esculpía estas letras. Sin embargo, Daniel fue honrado, pues dice ahí que pregonaron que él fuese el tercer señor en el reino. Y ahí estaban los magos sobre los cuales Daniel era jefe o estaba sobre ellos. Bien, qué importante es considerar o seguirle la pista a estos magos. Pero vamos a ver algo más. Alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué si Daniel tenía una influencia sobre aquellos magos, astrólogos, por qué fue llevado al foso de los leones? Bueno, déjeme decirle que esta idea o esta conspiración no surgió de los magos, quienes de hecho, vamos a considerar eso, que le
rendían cierto respeto a Daniel por lo que Dios hacía con él o las revelaciones que tenía de parte de Dios, y porque además Daniel prácticamente les había salvado la vida revelando el sueño y la declaración al rey Nabucodonosor. Esta conspiración en realidad no vino de los magos, sino vino de unos hombres llamados sátrapas. Vamos ahí al capítulo 6 a considerar un poco de esto, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús, del 1 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores. Vuelvo a mencionar, la versión 60 lo traduce como sátrapas, que en realidad eso es lo que eran unos gobernadores. No propiamente eran los sacerdotes o los magos a los cuales los reyes consultaban, no. Estos eran unos gobernadores en las diferentes provincias que conspiraron contra Daniel. Pero sigo leyendo ahí este hermoso relato. Versículo 3 dice: pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidente, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, ahora ya hablamos de un rey que era de los medos y los persas. Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar, conforme a la ley. Note usted, cita aquí una ley, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. ¿A qué hace referencia aquí la ley de Media y de Persia? Bueno, esta ley o estos medos y persas, no pierda esta escritura. Vamos ahí al libro de Esther, donde se mencionan estos príncipes, o podemos decir estos magos, a los cuales consultaban los reyes, los cuales asesoraban a los reyes, inclusive ungían a los reyes. Vamos a ver entonces ahí en el libro de Esther. Leo ahí en el versículo 1 al 3, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susán, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza, ¿de qué? De Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Ahí está, la fuerza de Media y de Persia, a los cuales consultaba el rey. Mire lo que dice el versículo 13, les consultó en relación a su reina Basti, que le desobedeció, que le despreció. Dice el versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios. Esos sabios eran esos mismos magos que sabían los tiempos, practicaban la astrología, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena,
y Setar, y Anmata, y Tarsis, y Meres, y Marsena, y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Es decir, que estos eran de los primeros, eran los que tenían gran influencia en el reino para poder asesorar, como ya dije, para a los cuales consultaba el rey. Bien, entonces estos hombres príncipes eran considerados de Media y de Persia. Y precisamente estos magos que se mencionan en Daniel son esos mismos magos que tenían gran influencia en los reyes para asesorarlos, para recibir consulta de ellos, e inclusive, como ya dije, ellos llevaban a muchos hombres al reinado, es decir, a ser reyes. Bien, entonces se hace mención de ellos aquí en Daniel capítulo 6, cuando se menciona la ley de Media y de Persia, que era constituida precisamente por estos personajes o magos de Media y de Persia. Pues dice el versículo 8, volviendo a Daniel 6, 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Tenían ya un estándar basado o con base en la ley de Media y de Persia. Dice entonces el versículo 9, firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. No se amedrentó, no se intimidó, sino que él, Daniel, siguió adorando a su Dios y orando delante de él. Versículo 11 sigue diciendo, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh Dios, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Otra vez hace referencia la ley de Media y de Persia. Sigue diciendo el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste antes 3 veces al día, hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia. Otra vez hace referencia a la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. ¿Qué es lo que decía el estándar de la ley de Media y de Persia? No la conspiración que hicieron estos hombres malvados, sino el hecho de que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Eso es lo que decía, o el fundamento de la ley de Media y de Persia, que era hecha por aquellos hombres sabios a los cuales consultaban los reyes, que precisamente eran los magos. Sigue diciendo el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno, ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Note usted que se dice que se le fue el sueño, solo no dice que se despertó, sino que simplemente se levantó
muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones. Llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablándole el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, que delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel el del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Qué maravilloso esto que dice la Escritura, cómo Dios libró a Daniel de aquella conspiración y del foso de los leones. Y sobre todo esto, ahí estaban los magos, los sabios, los astrólogos, viendo el testimonio de Daniel. Piense usted el impacto tan grande que tuvo estos acontecimientos, no solamente en el rey, sino también en los magos, en los astrólogos o caldeos. Estaban viendo aquellos considerados como sabios, aquellos que legislaban para los reyes, que inclusive aconsejaban y asesoraban a los reyes. Sin duda fueron influenciados en gran manera por Daniel, siervo de Dios. Tomando en cuenta, como ya leímos en el capítulo 5, versículo 11, que dice ahí la Escritura: en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, constituyó príncipe, o dice la versión 60, jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel fue puesto sobre todos los magos. Entonces considere esto. Por una parte, Daniel tuvo una gran influencia sobre ellos porque era puesto o fue puesto como príncipe o como jefe de todos ellos. Ahora, cuando dice ahí el texto que fue puesto como jefe de todos ellos, no es porque era el primero en habilidades mágicas, no, por supuesto que no, sino que fue puesto sobre ellos porque la sabiduría que vino de parte de Dios para él era mayor que la sabiduría que tenían aquellos caldeos, aquellos magos. Y eso tuvo de hecho un gran impacto en la vida de aquellos magos. Y aún más el testimonio de cómo Daniel había influido para que salvarlos de la muerte, tuvo sin duda un gran impacto en la vida de estos magos. También considerando que ellos estuvieron presentes viendo el testimonio de Daniel y viendo cómo el Dios del cielo hizo grandes maravillas en la vida de él, cómo lo libró, por ejemplo, del foso de los leones. Entonces, todo esto sin duda causó un gran impacto en la vida de aquellos magos que eran, como ya dije, un grupo de sacerdotes medos persas que tenían también sin duda grande poder e influencia en los diferentes reinados. Ahora, no me cabe duda que estos magos fueron en gran manera influenciados por el testimonio de Daniel, y sin duda Daniel les compartió su sabiduría que venía
de las escrituras, de las profecías, de las revelaciones que tuvo. Porque Daniel es un gran profeta de Dios que revela muchas cosas proféticas. Y sin duda todo esto, siendo el jefe de ellos, les compartió, les dio testimonio de las escrituras, de lo que tenemos como Antiguo Testamento. Sin duda Daniel les compartió de eso y de las profecías acerca del Mesías Redentor que había de venir de una virgen, como dicen los profetas. Bendito el nombre del Señor Jesús, como también lo dice el profeta Isaías, por mencionar algunas de las profecías. Isaías, capítulo 9, versículo 6, decía la profecía ahí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará ese su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Capítulo 7 de ahí mismo de Isaías menciona y dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí están las profecías, que sin duda todo esto fue compartido de alguna manera, siendo Daniel jefe de los magos, fue compartido a esos hombres. Y no es de extrañarnos entonces que tras la influencia que Daniel tuvo sobre ellos, aparezcan precisamente esos magos en Mateo capítulo 2. Volviendo a Mateo capítulo 2, dice ahí la escritura, Mateo capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús, versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. El oriente, hablamos de lo que era de Israel hacia el oriente, aún de la tierra de los caldeos, después del río Tigris, de lo que hoy se conoce como Irán. Bien, vinieron estos magos del oriente y dijeron en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían reconociendo, y de acuerdo a la profecía que había de nacer el rey de los judíos, ellos venían creyendo en esa profecía. Ellos dijeron: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por cierto que hicieron una gran trayectoria, sin duda desde Irán hasta Israel, por lo menos en forma directa, en una línea recta. Estamos hablando de 1,600 kilómetros aproximadamente, pero obviamente que si venían del oriente no iban a ir en línea recta, porque ir en línea recta sería atravesar por el desierto. Tuvieron que haber rodeado, y ya rodeando la trayectoria es como de unos 2,000 kilómetros, una distancia más o menos como la que hay entre Guadalajara y Mexicali. Imagínense entonces, vieron la estrella y se encaminaron en camellos, porque la Biblia habla de dromedarios o camellos en el capítulo 60 de Isaías, que enseguida vamos a ver también. Y es por eso que, siendo avisados, versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo. Y luego dice ahí el texto, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces, no fueron a ver al Señor Jesús recién nacido, por supuesto que no, sino que tomaron una trayectoria. Quizás no se llevó los 2 años, pero sí se llevó meses en llegar a la tierra de Israel para ver precisamente o venir a adorar al Rey Jesús, el Rey de los judíos. Y bueno, seguramente Herodes, queriendo asegurar que no quedara ningún remanente, ninguna posibilidad de que viviera aquel niño llamado Rey de los judíos, mandó matar a todos los niños de dos años abajo, de edad de 2 años abajo. Ahora, considerando esta parte tan importante, cuando vinieron estos magos del oriente, que sin duda fueron aquellos mismos que fueron influenciados por el testimonio de Daniel, por la revelación de Daniel y también por las profecías de Daniel. Entonces, aquellos magos, sin duda, recibieron enseñanza, instrucción, mensaje, revelación de parte de Daniel. Y qué hermoso cuando se cumple la escritura que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En algunas ocasiones hemos hablado cómo el pueblo de Israel en su apostasía aprendió de las costumbres de otros pueblos paganos, pero también es cierto que otros pueblos aprendieron del pueblo de Israel y en este caso en particular de Daniel. Aprendieron sin duda de él. Por eso, no no dejando esta escritura de Mateo 2, voy a una escritura que recordé en mi corazón en Jeremías capítulo 15, versículo 19, que dice ahí la escritura, por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres yo te repondré y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué maravilloso entonces cuando las gentes en ver el testimonio de un cristiano, de un hijo de Dios, se convierten a él, creen al Señor y no a la inversa, que los cristianos se conviertan a las costumbres y tradiciones que el mundo practica. Aquí sucedió, sin embargo, que aquellos magos se convirtieron de alguna manera al judaísmo de Daniel, es decir, a la fe que tenía Daniel, a la revelación que tenía Daniel. Y por eso vinieron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es extraño cómo los mismos judíos no sabían ante esta pregunta que hicieron o venían haciendo los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sin duda, muchos de los judíos en ese tiempo y en ese lugar de Jerusalén se vieron extrañados, como ignorando, como desconociendo ese maravilloso acontecimiento de la profecía del nacimiento del Mesías. Pero en estos también se cumple la escritura que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Su pueblo, los judíos. Los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino son engendrados por Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O también como dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ahí está entonces como los magos, sin duda que venían de aquella generación que vivieron, que
estuvieron bajo el mando de Daniel, ahora los vemos venir diciendo y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y dijeron, venimos a adorarle. Versículo 3 de Mateo 2 dice, y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué cree que se turbó el rey Herodes? Bueno, porque el rey Herodes era considerado precisamente rey de los judíos. Ahora, escuchó este rumor, escuchó esto que estaba sucediendo en Jerusalén de unos magos que estaban preguntando por el rey de los judíos, que por supuesto no era él, no era Herodes, sino era el rey de los judíos que había nacido. Y esto le turbó en gran manera al rey Herodes. Estoy seguro que ante esta noticia se vio tan turbado, prácticamente entró en pánico al saber que estos magos venían buscando al rey de los judíos. Y es que el rey Herodes sabía que estos hombres no eran cualquier hombre, no. Estos hombres eran magos que, como ya dije, a los cuales los reyes consultaban, eran magos que asesoraban a los reyes, eran magos que inclusive ungían e instituían o establecían a muchos reyes desde la antigüedad. Y viendo que venían, entonces se turbó en gran manera. Y si a esto agregamos que en ese tiempo había inclusive muchas revueltas, hubo inclusive guerras, estando ya dominando el Imperio Romano sobre la parte de Oriente, es decir, de más allá de Israel, estamos hablando de Irán y de otros lugares de Oriente, estuvieron rebelándose contra el Imperio Romano. No podían dominarlos en forma total. Y había inclusive quienes en esas tierras se levantaban como reyes contra el Imperio Romano que prevalecía en ese tiempo en que nació el Señor Jesús. Entonces concluimos que el Imperio Romano no tenía un absoluto control sobre la parte de Oriente de su imperio. Inclusive la primera parte que se fraccionó del Imperio Romano fue en Constantinopla. Fue ahí una capital muy importante donde se dividió el reino de los romanos, y los otomanos o árabes, también conocidos de esa manera, se dividieron primero, antes que Occidente, del Imperio Romano. Entonces, de veras que hubo una gran preocupación en el rey Herodes, porque aquellas personas, aquellos magos, que no eran cualquier cosa, estaban preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Entonces, esto no se lo dijeron o no le preguntaron al rey Herodes, por supuesto que no. El rey Herodes era contrario a los de Oriente porque representaba al Imperio Romano. Solamente dice ahí el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes, es decir, escuchó que andaba o que preguntaron eso, se turbó y toda Jerusalén con él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está entonces cómo estos magos, dice el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Más bien los gentiles, no del pueblo judío,
Más bien los gentiles vinieron a reconocer a Jesús como el rey de los judíos. Ellos esperaban a un Mesías, ellos esperaban a alguien como rey que realmente los pudiera librar también del imperio romano, del yugo romano. Pero como ya dije, estos magos sin duda fueron en gran manera influenciados por el testimonio de Daniel, por las revelaciones de Daniel y por las profecías de Daniel, que sin duda les había hablado del nacimiento del Mesías. Hubo otros magos, sí. Hay un caso que vemos ahí en Hechos capítulo 8 de uno que practicaba artes mágicas llamado Simón, y otro que encontramos ahí en el libro de los Hechos capítulo 13. Voy a leer un poco ahí hablando de este mago, capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el mago. El original, en la escritura original aparece también la palabra mago. La versión 60 así lo traduce. Le resistía Elimas, el mago, que se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos a este mago, que dice el versículo 6, que era un falso profeta y era judío. Aquí vemos algo a la inversa. Un judío que dejó su judaísmo y se convirtió al ocultismo de los magos. Y en el caso de los magos que menciona Mateo capítulo 2, vemos lo contrario, unos magos que no eran judíos, que eran gentiles y que se convirtieron por el testimonio de Daniel. Sin duda, esas generaciones o esos descendientes que venían del tiempo de Daniel, ahí fueron precisamente influenciados por el testimonio de un gran hombre de Dios, Daniel. Entonces, esos en realidad fueron los magos que fueron a adorar al Rey Jesús. La Biblia no nos dice cuántos eran, no, mucho menos dice sus nombres, como la tradición o los mitos le ponen nombres diciendo que fue Melchor, Gaspar y Baltasar. No, la Biblia no dice eso. Inclusive la tradición tiene en Colonia, Alemania, un templo dedicado precisamente a los huesos o a los 3 cráneos de los supuestos reyes magos. La Biblia no dice si estos magos eran reyes, no dice que fueran 3, no dice sus nombres. Bueno, si venían en elefante, en caballo, o por lo menos ahí en Mateo 2 no dice si venían en camellos, aunque en Isaías 60 vamos a ver una profecía más que complementa sin duda este gran acontecimiento de aquellos magos que vinieron del oriente a adorar al Rey Jesús. Isaías 60, versículo 1 en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de ¿qué? De tu nacimiento. ¿Quiénes andarían? Los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Estos entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Multitud de camellos, aquí sí menciona camellos, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Bien, aquí menciona a ciertos reyes. No podemos decir con exactitud si aquellos magos también como fungían como reyes en su lugar de donde provenían o en el oriente, o también los pudieron haber acompañado reyes precisamente de estas tierras que venían en apoyo de aquel rey de los judíos que según la profecía que los magos habían entendido de Daniel, había de nacer y declararse como el rey de los judíos. Bien, la enseñanza tan importante que nos deja esto fue el testimonio y la influencia tan importante que tuvo un hombre de Dios ante aquellos hombres que sin duda practicaban, sí, ocultismo, practicaban astrología y sin duda también astronomía. Astronomía se refiere al estudio científico de los astros y astrología se refiere al estudio de manera de ocultismo o de adivinación acerca de los astros. Sin duda en aquellos tiempos, según la historia, estas dos cosas estaban mezcladas, tanto la astrología como la astronomía, y practicaban aquellos magos. Pero estos magos que sin duda vivieron en el tiempo de Daniel y que estaban bajo su mando, fueron influenciados por las escrituras, por las profecías de la palabra de Dios, hablando del nacimiento del Mesías, y mayormente fueron influenciados por el testimonio de un gran hombre de Dios, Daniel. Y esas generaciones que vinieron de esos magos son sin duda aquellos que vinieron a adorar al Rey Jesús, a Belén. Venimos, dijeron, a adorar al Rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Que Dios nos permita en realidad ser como Daniel. Tener un testimonio que realmente impacte a los demás y no que seamos cristianos débiles, que seamos impactados por el mundo o trastornados por el mundo. En aquel tiempo de la iglesia primitiva se decía que los hermanos, los cristianos, trastornaban al mundo entero. Trastornar tiene un significado de alterar o de cambiar el orden normal de la vida de alguien. En este caso, ciertamente los cristianos trastornaban al mundo entero en el sentido de que cambiaban el transcurso de esa vida pecaminosa que llevaban los hombres. Pero qué lamentable que ahora muchos, en lugar de trastornar al mundo o cambiarlo, son trastornados por el mundo. Que en estos últimos tiempos Dios levante hombres como Daniel que puedan impactar al mundo, que puedan trastornar al mundo, puedan influenciar al mundo y no ser influenciados por el mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesús.
Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Hemos leído este maravilloso testimonio acerca de este gran hombre, Daniel, sobre el cual posó tu Espíritu Santo, dándole revelación, dándole conocimiento, y que lo pusiste sobre todos los magos, sobre todos los sabios de aquel entonces. Y que su testimonio, su revelación, pudo impactar a aquellos hombres de aquel entonces, y no solamente a ellos, sino que sin duda sus generaciones de esos magos recibieron de esa herencia, de esa influencia que tuvo sobre ellos Daniel, y por eso vinieron a adorar, vinieron a Israel a adorar al rey de los judíos. Más aún que lo que pudo o debió haber hecho tu propio pueblo, oh Señor, el pueblo de Israel, estos siendo gentiles, vinieron a adorarte, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, aunque sean gentiles, aunque sean de otros pueblos lejanos, nos has dado el derecho de ser hechos hijos de Dios al creer en tu nombre. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, que se conviertan las gentes a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a las gentes. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio y a tener un impacto, una influencia sobre los que nos rodean, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, que más bien ellos aprendan de nosotros y no que nosotros aprendamos de ellos. Que más bien ellos se conviertan al cristianismo y no que nosotros nos convirtamos a sus tradiciones. Señor, bendice a tu iglesia y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Bendice a los corazones sinceros que oyen esta palabra, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a todos los oyentes, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.